Hola, hola, hoy en un comentario más quería hablar sobre acontecimientos o cosas que han sucedido durante los últimos días, y una de las más relevantes sería algo que les quiero mostrar a continuación, algo que se ha publicado aparte del Espectador, también El Tiempo y varios medios de comunicación. En algunos ha tenido mayor difusión, en algunos no tanto. Ya sabemos cuáles medios de comunicación serían, en el cual Estados Unidos desarchiva unos documentos de hace muchos años, en el cual, como lo ven acá en la página, revelan lista negra ultra secreta de Estados Unidos sobre narcos y corruptos en Colombia. Algo que tiene que ver, tal cual como está en la plantilla del video, relaciona al señor expresidente Turbay y obviamente al abuelo del hoy eh, senador Miguel Uribe Turbay, si no me equivoco. Dice, y acá les traigo el documento, esto está publicado por la página del Espectador por si desean ir a verla, en el cual cita: se trata de documentos de inteligencia en los que el gobierno de Jimmy Carter recopiló la influencia del narco en funcionarios estatales de la administración de Alfonso López Michelsen. Hay más de 20 informes que darían cuenta del tráfico de polvo blanco desde Colombia hacia distintos países y de cómo los dineros de ese negocio llegaron a las más altas esferas políticas y militares del país. Documentos ultrasecretos de Estados Unidos han sido recientemente revelados. Se trata de la lista negra del expresidente de Estados Unidos James Earl Jimmy Carter sobre el narco y la corrupción en Colombia en la década de 1970. Los papeles, que fueron desclasificados por el Archivo de Seguridad Nacional del país norteamericano, dan cuenta del interés que tuvo ese país en fortalecer una política antidrogas en Colombia durante el gobierno de Alfonso López Michelsen, con quien compartieron información de inteligencia para tratar de influir sobre decisiones relacionadas con la lucha con el narco. Dentro de lo encontrado hay informes que dan cuenta de la supuesta participación de altos mandos militares y políticos del país para la época en actos de corrupción. Los papeles desclasificados hablan sobre más de 30 funcionarios estatales colombianos que habrían tenido vínculos con el tráfico del polvo blanco. La magnitud de los documentos también deja entrever el interés directo de Carter sobre las decisiones en materia de la lucha contra las drogas en Colombia y de cómo las acciones que tomará en su momento Michelsen podrían diferir el rumbo de las relaciones entre los dos países. Tal era la importancia del tema para el entonces presidente estadounidense, que compartió un amplio expediente secreto de la CIA con el colombiano, en el que se vinculaban directamente funcionarios ministeriales y judiciales, personal militar y policial y otras cifras de alto nivel al narco. Entonces, evidentemente, lo que nos demuestra es algo que muchos ya sabíamos, y es que el tema del narco, el tema del polvo blanco, no es nuevo en Colombia. Lleva años incrustado en el poder, años en los que han habido posiblemente intentos de investigaciones serias contra personas en altos cargos del gobierno o de las fuerzas militares, y que no han avanzado. La corrupción ha estado incrustada en el poder desde hace mucho, mucho tiempo, y obviamente no era ningún secreto para mucha de la ciudadanía de a pie, porque inclusive uno de los dichos que como siempre se cita es que no importa por quién se vote si todos llegan a robar. Es algo que muchas veces se dice, o que todos los políticos son iguales porque todos roban, todos son corruptos. Es lo que se dice a veces entre los comentarios más populares que hay entre la gente, por decirlo de esa manera. Y es porque lo normalizamos, se volvió normal el que pasen estas cosas en Colombia y que no se haga ruido a este tipo de noticias, a que no llegue a un trasfondo y que obviamente no hay consecuencia de tales actos. Entonces, acá continuando con el artículo, dice: dentro de los nombres mencionados en los documentos están los del exministro de Defensa, el general Abraham Barón Valencia, de los Valencia. No sé si de pronto esté relacionado con Paloma Valencia o algo, aparentemente, digo yo, de pronto puede estar relacionado con la familia Valencia.
el exministro de Trabajo Óscar Montoya Montoya y el coronel Humberto Cardona Orozco, entonces jefe de la industria militar colombiana Indomil. Además, dentro de los presuntos personajes relacionados con el narco aparece el nombre del expresidente Julio César Turbay. Aunque parte de esos documentos habrían sido divulgados en el pasado, los que hasta ahora ven la luz incluyen anotaciones hechas a mano por el propio Carter, dentro del cual se incluye la decisión de compartir el informe ultrasecreto con López Michelsen en el 77 y la orden de no vender helicópteros a Colombia hasta que no se adoptaran medidas más fuertes en la lucha contra el narco. Los papeles que se desclasificaron hacían parte de la biblioteca presidencial de Carter, la cual estuvo bajo revisión de la CIA desde el 95, fecha en la que los restringieron mientras revisaban si contenían información y secretos que pusieran en riesgo la seguridad nacional. Dentro de los sensibles documentos de la Casa Blanca en la época de Jimmy Carter se incluyen en su totalidad el expediente de inteligencia secreto que se le entregó por varios años a López Michelsen, las anotaciones de Carter sobre condicionar la entrega de helicópteros a Colombia y el informe sobre los altos funcionarios estatales que habrían estado vinculados con corrupción, dentro de otras cosas. Según los documentos, la preocupación de Carter era porque durante su administración se incrementó el tráfico de polvo blanco desde Colombia hacia Estados Unidos. Por ese motivo, decidió que la información tendría que ser conocida también por el mandatario colombiano de una manera más oficial. Por parte de esos documentos de inteligencia fueron en su momento filtrados a la prensa, sobre todo los relacionados con la presunta influencia de los dineros del narco en una campaña presidencial. En las páginas reveladas se lee que Estados Unidos consideraba que los narcos y sus actividades se veían enormemente facilitados por la cooperación y protección de funcionarios colombianos influyentes y que sería muy valioso que su gobierno realizara más investigaciones, especialmente en casos de personajes de alto nivel. Es como data o como dicen en estos informes, Estados Unidos estaba preocupado porque estaba incrementando el tráfico de estas sustancias hacia su país y que obviamente dentro de sus investigaciones habían personas de alto nivel involucradas. Entonces esto no es de ahora, esto no es de como dicen los políticos de ultraderecha, que por culpa del gobierno del cambio, los gobiernos progresistas, se ha aumentado la producción de estas sustancias y tal vez la importación, que a veces podrían decir que Colombia está cayendo de mal en peor, y en realidad lo que quieren ocultar es todo esto, todo lo que durante años ha beneficiado a ciertos sectores de la política y también posiblemente de empresarial. No hablaría de ninguna concretamente porque pues obviamente no hay pruebas y de acuerdo a las respectivas investigaciones saldrá a la luz que empresarios de dudosa reputación en Colombia estarían involucrados en este tipo de cosas, a lo que consideraríamos la gente de bien, pero que evidentemente nos muestra que esto es desde hace años, siempre nos han tenido así y siempre han querido mantenernos dentro de la misma línea política en la cual tenemos que apoyar a aquellos que han estado vinculados con eso. También hablan de que posiblemente la campaña presidencial del hoy presidente estuvo financiada por personas con este tipo de actividades, pero hasta el momento no hay prueba alguna y han tratado de buscar todo, aún con la fiscalía del señor Barbosa movieron cielo y tierra y no han encontrado a la hora pruebas concluyentes, mientras que salen a la luz estas investigaciones que tienen pruebas posiblemente fehacientes sobre este tipo de cosas y que son desde hace años. Continuando con el artículo, dice: el personaje más influyente reseñado en los papeles de la inteligencia estadounidense fue Julio César Turbay, quien posteriormente ganaría las elecciones presidenciales y fue mandatario entre 1978 y 1982. Sobre él, los papeles dicen que a través de su sobrino Aníbal Turbay Bernal, o sea, es el señor Turbay y hermano involucrados, habrían tenido vínculos con
narcos que tenían el poder para elegir a los jefes de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en Colombia si Julio César Turbay asumía la presidencia. O sea, ya tenían coactadas las instituciones para poder hacer de las suyas. En el caso del ministro de Defensa de López, el general Barón Valencia, los documentos aseguraban que él había recibido sobornos por narco y contrabando. Y el ministro de Trabajo, Óscar Montoya, había hablado sobre el tráfico ilícito de cocaína y café con un conocido narcotraficante. Entonces, como lo ven, todas las entidades coactadas por este tipo de organizaciones criminales, y ellos son de los que hablan de defender a las instituciones y de que las instituciones actúan en pos de la verdad, en pos de la justicia. Y esa es la retórica de la derecha colombiana, cuando realmente han tenido en el bolsillo a muchas de las instituciones durante estos años. La información ultrasecreta habría sido el resultado de investigaciones de la DEA, así como de la CIA. Los informes de inteligencia de las dos agencias daban cuenta de la velocidad a la que se movía la corrupción en el país y de cómo se iba expandiendo el narco. Para mostrarle la importancia del tema a López, Carter envió en visitas a la primera dama de los Estados Unidos, Rosalind Carter, para sentar las bases sobre relaciones que mantendrían entre países y el enfoque de la lucha antidrogas. Lucha antidrogas que se ha visto con los años que ha sido una lucha fallida. Atacan al pobre campesino o al pequeño productor que ha estado en los lugares más apartados de Colombia y que han sido abandonados por el Estado, los han fumigado y han dañado gravemente hasta la salud de muchos de estos campesinos, pero no han atacado desde hace tiempo a los que se llenan los bolsillos de dinero con este tipo de actividades, cosa que sí está haciendo el gobierno actual, y por eso es que salen muchas veces a rasgarse las vestiduras para decir que el gobierno del cambio no está atacando directamente a este tipo de actividades ilegales, cuando realmente les está pegando a los bolsillos de los que realmente nunca les había llegado o les había empezado a afectar las acciones del gobierno, las acciones de la fiscalía o de las fuerzas militares en contra de este tipo de producción de sustancias. Continuando con lo que les quería mostrar, una publicación del señor Gonzalo Guillén dice: pasaron 50 años para que Estados Unidos hiciera públicos los nexos inocultables con el narco del fauno Julio César Turbay Ayala, el mismo narcopresidente que puso a Uribe en la Aerocivil. Hay que tener en cuenta y hay que recordar que apenas el señor Turbay puso a Uribe como director de la Aerocivil, al joven Álvaro Uribe en ese momento, en un tiempo se realizaron como denuncias o se formó un escándalo por entrega de permisos por parte de la Aerocivil de Uribe a personas de dudosa reputación, entre ellos ya sabemos que el señor Escobar, señor Pablo Escobar, y posiblemente otras personas, para poderles permitir la salida del polvo blanco de Colombia hacia otros países. Eso no es un invento o algo, sino que hay muchos informes o hay muchas declaraciones que hablan sobre ese tema. Y obviamente no ha llegado la justicia para el señor Álvaro Uribe sobre estos temas en concreto, porque las investigaciones no se han podido terminar, se han engavetado. La justicia no ha podido realizar su tarea de la manera más adecuada posible para poder llegar a un fin de acuerdo a estas denuncias. Entonces, por el momento se habla de unos presuntos, pero las pruebas ahí están, aparentemente podría decir, pero ya todos sabemos que eso es muy cierto. Y de ahí, continuando con las noticias, hay una publicación del señor Joel Ackerman en que muestra el día de hoy, momento en el que fue capturado José Manuel Génico. Fiscalía lo llevará ante un juez para que responda por el soborno a testigos en el juicio por la pérdida de vida de su esposa María Mercedes Génico. Hechos denunciados en esa columna. Y de ahí nos envía la columna que les quería mostrar en un pequeño apartado, columna de la revista Cambio, que si desean pueden pasar a verla. Por temas de tiempo
no les voy a mostrar en el momento el artículo, pero quiero que tengan pendiente. Entonces este ha sido un comentario más. En el siguiente video les mostraré parte de este artículo. Si les ha gustado la información pueden darle like y compartir para que les llegue esta información a más personas y poco a poco vaya creciendo este canal. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.